En esta sección del curso estaremos viendo el experimento número 1 relacionado a características básicas de los diodos. En este caso vamos a estar cubriendo dos tipos de diodos. Uno de ellos es el diodo de silicio y el otro de ellos es el diodo de germanio. Dentro de los componentes que vamos a estar utilizando, pues también aparece un LED, que es otro tipo de diodo. Y que estaremos trabajando con esos tres tipos. Está la construcción y el símbolo del diodo, ¿verdad? Más o menos. Ánodo y cátodo. Es la forma en que se ve el componente con la porción que es color gris, el cátodo, y el ánodo para la porción que es como color negro. Lo primero que nosotros vamos a hacer en el experimento va a ser, utilizando el DMM, pues medir la resistencia para ver si el componente está forward o reverse dependiendo de la posición en que se coloque el metro. Si está en forward le va a dar una resistencia baja y si está en reverse le va a dar una resistencia alta, casi infinita. Eso es lo que debe esperar en esas mediciones. Luego vamos a anotar, ¿verdad? Si las medidas que le dio en forward y reverse y qué tipo de diodo es. Silicio le va a dar como cerca de 0.7 voltios y lo mide con el voltaje, y germanio 0.3 voltios. Aquí tenemos un circuito que vamos a estar construyendo con un diodo para seguir examinando las características de forward y reverse, ¿verdad? Midiendo esos voltajes y esas corrientes. Ya luego tiene una serie de preguntas referente a ese circuito. Luego pasamos al mismo circuito, pero invertimos la posición del diodo para recalcular todos los mismos parámetros, ¿verdad? Y determinar cuándo esté en forward y cuándo esté en reverse. En forward le debe conducir corriente, en reverse no, ¿verdad? Corriente se va a cero. La siguiente parte es para construir la curva característica, así que todo esto se hace midiendo en DC con el power supply y cambiando ese voltaje de entrada del power supply desde punto 1 hasta lo que dice aquí nuestra tabla a 10 voltios. Ahí vamos a medir esos dos voltajes en la resistencia en el diodo y la corriente. Con esos datos pues puede ir al programado de Excel y hacer su gráfica. Y lo mismo, ¿verdad? Se va a hacer tanto para el diodo de silicio como para el diodo de germanio, construir la curva característica. Luego se va a trabajar la parte de reverse, ¿verdad? Con los voltajes negativos, tanto para un diodo como para otro. Y finalmente, pues con esos valores va a tener la oportunidad de construir la gráfica en Excel, ¿verdad? Para ambos tipos de diodos. Se recomienda que se haga utilice la misma gráfica para ambas, ¿verdad? Entonces la parte de los LED, que es lo último, que son diodos emisores de luz también, ¿verdad? Se va a medir cuando está en forward y cuando está en reverse. Y luego se va a construir este circuito para medir el voltaje en el diodo y el voltaje en la resistencia y calcular la corriente. Luego en este circuito pues se le va a añadir un potenciómetro, ¿verdad? Para ver qué pasa si varía el potenciómetro, qué pasa con la intensidad de la luz. Y finalmente hay unas secciones de troubleshooting, de prueba o búsqueda de falla. Cuando el diodo está en corto, ¿verdad? Se le coloca un jumper y se crea ese corto y se investiga, ¿verdad?
según lo que nos piden aquí en el laboratorio cuando el diodo está en reverse, ¿verdad? Y se miden todos esos valores de la tabla para ambos circuitos, para el circuito A y para el circuito B, ¿verdad? En forward y en reverse, a ver qué pasa con esos parámetros. Y luego se comparan esos parámetros, ¿verdad? Y que eso sería todo, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo en este experimento número 1, que es de características básicas de los diodos. Y que con eso terminamos esta explicación del experimento número 1.